Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Le voy a pedir a los chicos del sonido si me ayudan con el monitor, si le subimos. Dios les bendiga, iglesia. Estamos contentos con Cristo. Él ha sido bueno, ¿verdad? Mire, ya estamos en el mes de febrero. Como dice la Escritura, que los últimos días, los días serían acortados, no solo en número, pero también en espacio. Estuve leyendo yo un documento que presentó la NASA, me costó un poco entenderlo, soy honesto, pero por la rotación y traslación de la Tierra, lo que ha durado 24 horas en nuestra percepción ha bajado casi a 16. De esa cuenta es que nosotros sentimos, y así es, que los días se van más rápido, versus cuando éramos pequeños de edad, ¿verdad? Que como sentíamos que se tardaba en pasar un día. Sin embargo, ahora pues vemos la letanía de los movimientos, y esto lo permite Dios. Miren, hermanos, tenemos que estar claros que el nuevo gobierno que está en nuestro país trae la agenda, la orden globalista de imponer todas las leyes de género, de imponer todo lo que tenga que ver con los chicos, de imponer todo lo que tiene que ver con el encierro mundial que la Biblia dice se va a poner. Yo le enviaba ayer a la iglesia y a mis contactos un TikTok que hay por miles, hermano, de China, en el que una persona va a comprar una coca, él es chino también, y ya solo acerca la mano y entonces ya se genera el débito. Pero eso está en la Biblia, incluso en la mano derecha. Ya ve que los chinos no creen ni en ellos mismos, van a creer en Dios, ¿verdad? Y ellos son el dragón amarillo, el dragón rojo, el dragón escarlata. El tema es que la Biblia hace 2000 años decía que el que no tuviese la marca en la mano derecha o en la frente no iba a poder comprar ni vender. Entonces, por otro lado, hermano, yo quiero que preste atención a esto. Acaba de haber algo que se llama el Foro o Fórum Mundial Económico. Usted lo puede ver, todo lo que pasó en Davos. En ese foro, hermano, se volvió a hablar sobre la Agenda 2030, para lo cual quedan 6 años. Fíjese que ellos han llevado una data de todos nosotros, del gasto o de la contaminación que hacemos de CO2 al ambiente, nuestra huella fósil. Y ellos van a saber decirle a usted qué puede hacer, qué no. Van a prohibir la pesca, la agricultura y la ganadería. Mientras ustedes y yo estamos sentados acá, Alemania, Francia, Italia e Irlanda se opusieron a todo esto. Hermano, mire, sale un agricultor español, anciano el hombre, conocedor de la tierra. Son de los que saben en qué momento de la luna hay que sembrar la semilla para que ésta germine mejor. ¿Sabe qué dice ese hombre? Mira, ahora viene conmigo el gobierno a decirme que para yo poder ser agricultor tengo que ser ingeniero agrónomo, tengo que ser topógrafo, correcto. Entonces, al no llenar esos requisitos, sencillamente ya no lo dejan sembrar, aduciendo que la agricultura de él puede estar contaminada, se enfermó no sé quién de salmonela, el tema del Guillain-Barré. Hermano, pero eso está en la Biblia. ¿Por qué? Porque los humanos sencillamente no quisieron volverse a Cristo. Y entonces Jesús dijo: yo vine en mi nombre y a mí no me recibisteis, pero vendrá otro, el anticristo, en su propio nombre, y a él sí lo recibiréis. Entonces, ¿qué va a pasar? Que luego del arrebatamiento de la iglesia, con la iglesia se va también el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí porque está la iglesia de Cristo, a quien le ordenaron que la llevara al conocimiento de toda la verdad.
Al Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, se le fue encomendado que la iglesia llegara a ser santa, pura, irreprensible, a tener la estatura del varón perfecto, a la plenitud de la edad de un hijo varón, como lo fue Cristo. Entonces se va la iglesia y se va el Espíritu Santo. Aquí abajo, por 3 años y medio, en un total de 7, que es lo que dura la tribulación, pero 3 años y medio son los peores, porque son en los que el anticristo se quita la careta y comienza a gobernar tal y como un Dios. Escúcheme, hermano, la antitrinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está en el falso profeta, en la bestia y en el anticristo. Quiero decir algo más. La Biblia narra que el Mesías habría de nacer de una mujer virgen. Solo allí ya había un milagro. Entonces el unigénito hijo de Satanás, al cual reprendemos en el nombre de Jesús, tuvo que ser engendrado en una mujer virgen para emular el milagro que se dio en Jesús. Pero ¿qué decían los hebreos hasta el día de hoy? Es que Jesús es producto de un adulterio. Entonces lo quisieron tapar con que el Espíritu Santo embarazó a María. Blasfemos hasta el día de hoy. Sin embargo, de una misma forma, Satanás tuvo que haberse encarnado, habiendo elegido una mujer misma que embarazó, dio a luz un hijo, el unigénito de él, para que se pareciera a la historia hermosa de Cristo. Ahora Jesucristo ya no es el unigénito, Él es el primogénito entre muchos hermanos por misericordia. Entonces, ovejas de mi Padre, si ustedes y yo, a quienes nos alcanzaron el final de los tiempos, estamos viendo todo esto pasar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mantener el mismo carácter, vamos a ser violentos, vamos a ser celosos, las mujeres insujetas, rebeldes, los hijos. No, hermano, tiene que haber un cambio en la iglesia de Jesucristo. Alguien que pueda decir amén. Eso iba a pedir yo, gracias, hermano. Y hermano, en torno a estas ideas que hoy estamos mencionando, quiero aprovechar a decirle lo siguiente. Guatemala era la guinda del pastel. En el plan de la agenda global solo faltaba Guatemala y al final la pusieron. Si usted no lo sabe, Guatemala es ya parte de algo que se llama el Grupo Puebla, que antes fue Mercosur y antes de eso se llamaba la CEPAL. Es la que unifica a todos los. Originalmente fue comunista, luego marxista, luego leninista, luego socialista y ahora ellos se denominan progresistas. Hasta que pusieron un presidente progresista en nuestro país. Y les quiero contar algo, hermano, un chisme evangélico. Fíjese que alguien subió el video del matrimonio gay o lesbiánico de la hija de este presidente. El día de ayer lo mataron en El Salvador. Era asesor del presidente Nayib Bukele, fue asesor del presidente que le estoy mencionando y por una obra sobrenatural y rara aparece muerto ayer. Pero quiero decirles algo más, para que vean, estamos caminando sobre el filo de la navaja. Miren, hermanos, a más o menos 300 kilómetros, 350, en la frontera más cercana entre nosotros y México, ya está la ley que permite a las jovencitas abortar. Para ese efecto, el gobierno de México provee las herramientas, provee el gasto, les da días de reposo en tanto que el cuerpo asimila ese legrado, ese cambio tan terrible, porque como ellos meten succionadores o forceps y con eso desgarran el cerebro del nene en la panza, la placenta, al ya no descubrir vida en el niño, lo que hace es abortarlo, botarlo.
Pero son millones de videos en donde el niño en el estómago, cuando él va a entrar el force para matarlo, el succionador, fíjese hermano que él mismo esconde la cabecita, entonces le desgarran un brazo, entonces le desgarran un pulmón, su cadera. Es algo traumático, bíblicamente es un asesinato. ¿Cuántos creen conmigo que abortar un niño sin razón, sin una razón clínica, porque hay razones clínicas, pero cuántos conmigo saben que abortar un niño es un asesinato? Quiero ver sus manos. Bendito sea el Señor. Tienen vida. La Biblia dice: antes que estuvieras en el vientre de tu madre, te di por profeta a las naciones, te aparté, te santifiqué. Hablando de Jeremías, hay un plan. Le dijeron: María, vas a tener un hijo varón. Le dijeron: Elizabeth, vas a tener un hijo varón. O sea, hay un plan divino. Lo que quiero mencionarles es esto, hermano. ¿Sabía usted que mucha jovencita guatemalteca, mucha jovencita hondureña, más la salvadoreña, porque allá son 35 años de cárcel para todas aquellas que aborten un niño sin una razón clínica? Óigame, se van a Tapachula, buscan una de las cientos de clínicas abortistas que para este efecto ha creado el gobierno socialista de Andrés Manuel López Obrador, le practican el aborto, le arreglan el himen, la niña regresa virgen a Guatemala, no se enteró la mamá, no se enteró la tía, y le dieron todas las curaciones. O sea, escúchenme, ovejas. Me decía un pastor que predica en Tangamandapio, hermano, porque ahora tenemos que tener cuidado con las palabras a causa de las plataformas en las cuales predicamos. Mira, me dijo, aquí vinieron los papás de dos chicos distintos, ambos varones, sin ninguna relación una entre la otra. ¿Sabe qué? Me dijo: pastor, mi hijo nos sentó, crecido en la iglesia, nos sentó para decirnos que él iba rumbo a México a casarse con su novio y que nosotros no podíamos detenerlo, que era su decisión. Hermanos, estas son cosas que nosotros no las oímos predicar en el cuerpo de Cristo, pero son cosas que están pasando, ovejas de mi Padre. Guatemala sencillamente cambió. Y voy a decir lo último antes de entrar al mensaje. Una de las leyes, creo que es la 6084, dice que van a poner de moda nuevamente devolverle la autoridad a los ancestrales. Hermanos, no hay autoridad ancestral, todos somos ancestrales o de los pueblos originarios. No hay un pueblo originario. Todos los pueblos, según lo establece la arqueología, fueron nómadas, ¿sí me entiende? Y todos llegaron a otro lugar, no nacieron, los mayas no nacieron aquí, ellos vinieron por el estrecho de Bering, que está entre Rusia y Alaska. Allá se volvieron esquimales, bajaron a Canadá, en todo Estados Unidos proliferaron a la manera de Cheyenne, piel roja, pies negros. ¿Qué más, hermano? Tanta tribu que había. Se bajan a México, son los famosos mexicas. Se bajan a Centroamérica, los mayas y las 22 etnias. Se bajan a Copán, se bajan a El Salvador, y de aquí hasta lo último en la Patagonia no hay algo originario. Todos somos una mezcla de algo. Los que nos decimos ladinos, hermanos, somos una mezcla, una mezcolanza de entre español e inglés. De hecho, le digo, el apellido Cordón no es Cordón, era de un famoso bucanero, o sea, un pirata que vino a Guatemala, que era de apellido Gordon. Entonces ya cuando lo asentó el señor, que ni hablar podía tal vez, él puso Cordón y así se quedó el apellido, pero originalmente era Gordon. O sea, escuchen, con esa nueva ley, si se autoriza, no desde el gubernativo, tiene que pasar al legislativo. Póngase usted que dijeran, es que en nuestro mapa indica que aquí en esta iglesia era un lugar ceremonial de los pueblos originarios y de la autoridad ancestral. Hasta tienen unos floreros mayas, mire, parece que son del neoclásico. Entonces vamos a expropiar la iglesia para devolvérsela a los pueblos ancestrales. ¿Qué es eso, hermano?
Eso es sencillamente expropiación, que es lo que toda la vida ha hecho el comunismo. ¿Sabe usted cuántas, donde yo me quedé, porque muchas más, pero cuántas propiedades expropió Hugo Chávez Frías, presidente de Venezuela de facto? Más de 10,000 propiedades. Según la Biblia, el dragón rojo, que es el comunismo, con su cola arrastrará 2/3 partes de la humanidad. Y si somos 8,000, por lo menos 5,000 millones van a caer sobre el yugo controlador de la bestia. Alguien que dé gloria a Dios, hermano. Yo lo miro muy serio. Hermana pastora, miro muy serio a las ovejitas yo. Quiero pedirles por favor que abramos nuestras Biblias en el libro de Lucas. Lucas no era apóstol. San Lucas no era apóstol. San Lucas era un doctor griego que se convirtió a Cristo. Y este hombre, como un cronista, escribió tan bello documento como lo es el libro de Lucas. Y el idioma en que él lo escribe es uno de los idiomas más lindos. De hecho, a él se le adjudica la escrituración del libro de los Hechos en griego, que hay 3 tipos de griego: tolomaico, comé, y ahora se me va el otro, pero el tolomaico era el griego de los abogados, doctores, ingenieros, algo muy elevado, que es en el griego que se escribe el libro de los Hechos. Pero Lucas escribe lo siguiente, naciendo narrativa de los actos de Cristo por 3 años y medio. Capítulo 21 y versículo 37, hablando de Jesús. Y Jesús enseñaba en el día en el templo, y en la noche saliendo estaba en el monte que se llama de los Olivos. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Si yo tuviera que preguntarle a usted, hermano, ¿dónde pernoctaba Jesús? ¿Dónde vivía Jesús? ¿Dónde dormía Jesús? ¿Dónde? ¿En dónde, hermanos? Leámoslo. Él enseñaba de día en el templo, pero en la noche se estaba ¿en dónde? En el monte de los Olivos. Miren, hermanos, vamos a dejar un momentito acá. En Israel hay 7 montes. La antítesis de Israel también está asentada sobre 7 montes. Fíjese, hermano, mire cómo el diablo todo lo copia, hermano. ¿Y sabía usted que en la antítesis de Jerusalén, de Israel, todos los montes tienen nombre? Y lo dice la Biblia. No, hermano, mire, más claro no se puede. Pero ¿por qué de los 7 montes Jesús escogió el de los Olivos? Para dormir, para vivir, para apartarse de la muchedumbre y acercarse a Dios. Fíjese que nosotros, los ministerios, Dios nos ha ordenado que no vivamos tan cerca de la oveja, porque perdemos la comunión con Él, perdemos la intimidad con Él, perdemos las devociones con Dios. Dios nos llama a mantener vida de Él para poderla trasladar a ustedes. Y aquí está tan claro que Él subía a un monte, a una consagración. Todos los grandes hombres de Dios estuvieron en un monte. ¿Se acuerda dónde entregó Abraham a su amado hijo Isaac? Sí, se recuerda. Se recuerda del monte Carmelo, que incluye a Elías. Siempre hay montes, lugares altos. Y eso, hermano, enseña que para buscar a Dios hay que, y cuesta, subir un monte cuesta, hermano. Hay un cansancio, un desgaste. Mantenerse cerca de Dios, apartado de la muchedumbre y más acercado a Dios, no es fácil. Pero la Biblia muestra que Él se apartaba para poder estar con su Padre. Ahora, ¿por qué de los 7 montes escoge el este? Incluso yo hasta le hubiera dicho, maestro, mira, ¿y por qué no te vas al monte Sinaí, hombre? Si ahí habían rayos y fuegos y que la gente se asuste y que del miedo se consagren a ti. Porque, hermano, Dios no utiliza espíritus como el miedo, que es un demonio,
para que su iglesia se vuelva a Él. La gente, nosotros debemos de buscarle a Él porque le amamos y porque le necesitamos. Pero ocurre que en el monte de los olivos Dios quería mandarle una profecía a su pueblo, a su iglesia, a cuanta generación de hijos de Él viniesen a esta tierra y conocieran su evangelio. Él les iba a dejar encriptado, hermano, los mensajes para que conocieran de Él. Usted sabe, hermano, que en la antigüedad había una prensa, había un molino, había la manera de extraer la esencia de las cosas. Y los molinos de otrora eran molinos, haga de cuenta, de aquí al extremo del púlpito, por toda esta circunferencia. Habían de todos tamaños, pero estoy hablando del general. Era una piedra de más o menos 10,000 libras sobre otra. Había una que pesaba alrededor de 1,500 libras. Entre las dos piedras redondas había una luz, había un espacio que permitía que cuando uno pusiera lo que iba a ser molido ahí, no lastimara la semilla, porque la semilla le cambia el sabor a las cosas. En el caso específico del olivo, ¿alguien me puede decir cuál es el nombre del fruto que da el olivo? Las ovejitas todas son iguales, va, pastora, porque en mi iglesia las ovejitas, cuando yo hago una pregunta, se oye, pero nadie dice. Fíjese, yo digo que recordándose de algún mensaje que mandaron más temprano. Pero ¿cuál es el nombre del fruto de la oliva? Correcto. El tema aceituna habla de olivo, habla de aceite. Entonces, ¿qué hacía? Vertían cientos de libras en el molino que regularmente era girado por burros o bueyes. Al burro le ponían una zanahoria, una fruta de su elección, para que según él ya iba a alcanzar la fruta, fíjese. Y después de todo un jornal de trabajo, lo paraban y si le iba bien le regalaban su frutita. Hermanos, sabían que a nuestro padre Sansón, cuando le sacaron los ojos y se lo llevaron a Gaza, que ahorita está en guerra entre Israel, que Gaza toda la vida ha secuestrado hebreos, tal es el caso actual, lo pusieron a mover una de estas prensas, y era de las prensas comunales, porque Sansón tenía fuerza extraordinaria y era un chiste. ¿Sabe qué significa eso, hermano? Cuando caemos en las garras de los filisteos, en las garras de la tarjeta de crédito, hermano, ahí estamos dando vueltas en el mismo tema. No, hermano, pero fíjese que ya voy pagando 3 años del pago mínimo. ¿Y qué? Más me ha subido, dice, círculos. Hermano, no me vuelvo a enamorar, dice, círculo. Se vuelve a enamorar del mismo patojo que no la quiere o viceversa. Entonces, la prensa lo que hacía era extractar lo mejor de lo que ahí se metiera. Por ejemplo, hermano, el trigo. Yo no sé si usted ha visto el trigo una vez que se molió, pero es blanco, 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 hermano, una vez que fue molido. Entonces, cuando entraba a esa prensa el olivo, ¿qué pasaba? Empezaba a caer un aceite que desde tiempos antiguos, desde la protohistoria, Israel lo utilizó. Escuche, primero para base de lociones. ¿Cuál es la base de las lociones ahora? La gasolina. ¿Quién dijo gasolina? Cabal, el alcohol, hermano. Más alcohol que loción, hermano. Yo tenía mi vecino, don Chus, que se tomaba las botellas él era alcohólico de loción, fíjese, porque ya sabía que era más alcohol que loción. Pero originalmente Israel usaba la base del aceite de la oliva para verter los extractos de flores y generar así aromas que tardaran. Pero también lo usaban para candelas, para candelabros, como un aceite, como un combustible. También por ser aséptico se usaba para heridas.
pero principalmente, ovejas de mi Señor, lo usó Dios para ungir a su pueblo. Fíjese que cuando Israel traía hacia el sacerdote las ofrendas que le iba a presentar a Dios y traían aceite de oliva, todo lo que los levitas no iban a usar, Dios ordenó que el aceite de la unción de oliva se quedara en el templo de él. ¿Y sabe qué dice la Biblia? No tocaréis a mis santos profetas, ¿ni a quién? Ni a mis ungidos, porque era del aceite que estaba en el lugar santo entregado a Dios. Hermanos, hay cosas que no se pueden tocar, hay cosas que solamente le competen a la mano divina de Dios. Yo tengo la misericordia de ser tercera generación de cristianos. A la primera de las mías le fue muy duro. El cura del pueblo lo excomulgó, le quemaron y quemaban sus plantaciones por volverse evangélico. Le estoy hablando de los años 1909, 1911. Le tiraban perdigones de plomo, le ponían a sus animales de labrantía, a sus caballos. El animal, al sentir la molestia, empieza, y como es plomo, es venenoso. La gente se muere del balazo, no del bombazo, sino de que se infecta la herida por ser plomo. Y cuando ésta llegaba al centro, digamos, del conducto auditivo, se alojaba ahí y los animales. Todo eso le pasó a mi abuelo. Pero les testifico esto por lo siguiente, ovejas de mi Padre Celestial, que en el poder de Cristo están esta mañana sentados aquí. Yo vi todos los días del peregrinar de mi padre sobre esta tierra, que cuando a él le pagaban su sueldo, ¿sabe qué era lo primero que hacía? Buscaba el sobre de la iglesia y metía su diezmo. Y cuando yo, infantil, párvulamente le decía: papá, ¿por qué ese dinero es para Dios? O sea que tú se lo das a Dios, le decía yo. Yo se lo doy al pastor, me decía. Él es el representante de Dios. Y me explicaba: hay cosas que son de Dios. Dios ha dicho que el primer lugar en tu corazón lo debe de tener Él. Y cuando anteponemos al hijo que nos salió bueno, nos salió inteligente, bien portado, Él es primero en nuestro corazón. ¿Qué permite Dios? Luchas, estorbos, que se caigan los ídolos, que tienen el lugar que debe de corresponderle a Él. Porque, hermanos, quiero decirles algo: al final de tus días, el único que va a estar contigo seguramente ahí fue el que estuvo al inicio de tus días, que es Jesús de Nazaret. Él va a estar ahí, hermano. Ahí estaba oyendo las noticias yo del Hospital Roosevelt de hace unos 12 días. 47 ancianos que no recuerdan quiénes son, su dirección, y los fueron a abandonar sus hijos. Ancianos que seguro le dieron su herencia, que tuvieron hijos, los sacaron adelante y les dieron la espalda. Y muchos de ellos probablemente cristianos evangélicos, los hijos. No estoy hablando del anciano. Hermano, entonces, ¿qué hacía Dios? Que del aceite que se presentaba de la oliva al templo, ordenó Dios que ese aceite, fuera de lo que usaba el levita, que estaba autorizado, no se tocara. Ovejas de mi Padre, escuche: Dios ungió a sus siervos desde un inicio con el aceite de la oliva. Con ese aceite ungieron a Saúl. ¿Sí se acuerda o no se acuerda? Saúl estuvo antes del rey David y lo ungió Samuel con aceite de la oliva. Pero con ese mismo aceite, aunque en otro recipiente, ungieron a David. ¿Sí se acuerda del rey David? Que fue el segundo rey de Israel y el más precioso de todos. Pero con ese aceite, hermanos de mi Padre, estando Jesús en Betania, cuando rompió su alabastro aquella mujer y Judas se enojó porque costaba mucho dinero, porque le dijo: déjala, que para mi muerte esta mujer me unge. Ese aceite tenía base olivar
base de oliva. Entonces, ¿cuál es el tema de usar aceite de oliva? Yo les quiero hacer una pregunta, pero sí colabóreme, ovejita. También está muy mis la iglesia, hombre. ¿Qué aceite usamos en Guatemala para cocinar? ¿Proveniente de qué planta? No, de motor. ¿Quién dijo de motor? ¿De qué? De girasol. Esa es la base del aceite que nosotros, por ejemplo, el aceite Olmeca, que es el de los famosos de Guatemala, de girasol. ¿Sí o no? Hay muchos aceites. La almendra genera un aceite muy rico y que se usa en muchas cosas. Pero ¿por qué Dios usaba el aceite de la oliva? Ovejas, escúchenme por favor. La Biblia dice que habían animales inmundos y animales limpios. Por ejemplo, el cerdo, a pesar de ser un animalito tan delicioso, en la Biblia era llamado inmundo. ¿Sí o no? No habían chicharrones, carnitas, nada, hermano, de chicharrón. ¿A qué gozo las hermanas? ¿Algún testimonio ahí? No. Fíjese que mi nieta, usted, una patojita de 2 años, aguanta que, mire cómo es la genética. Le doy su chicharrón y ¿sabe qué hace? Búscalos, aquí lo quiebra, mire. Ya trae la genética. No me entiende, ¿va? ¿Cómo no me va a entender si ahí lo quiebra usted también? Hermano, ¿dónde se volvieron impuros los animales? ¿Dónde se volvió impura el águila? Para que Dios la desechara. Por eso no cualquier animal podía ser traído al templo para ser presentado a Dios como una ofrenda. Les voy a preguntar algo. ¿Usted cree que hubiera podido llegar? Mira Moisés, mira Aarón. Quise traerle a Dios una cascabel como ofrenda. ¿Qué cree usted que hubiera hecho nuestro padre Moisés con ese hombre? Cabal, lo agarra de corbata y le truena el pescuezo, hermano. ¿O no? Hemos visto que la serpiente ha tenido un papel relevante en el mundo espiritual, desagradable a Dios. Pero la oveja, por ejemplo, no. La oveja es limpia, la oveja agradable a Dios, es pura, efectiva para el sacrificio. Porque cuando ésta se le mata, no da grandes gritos, hermano. Yo crecí en la zona 8 y Avenida Santa Cecilia. Y ahí estaban los señores que vendían y hacían los chicharrones. ¿Cómo cree usted que yo sabía que iban a haber chicharrones al día siguiente? Ay, Dios, hermano. Era una gritazón del pobre coche, que yo creo que de puro cargo de conciencia, mejor ya no comía uno, hermano, de oírlo gritar. Por el contrario, la oveja, hermano, la oveja no grita. Eso lo puede ver usted en YouTube. ¿Sabe qué hace la oveja? La oveja llora. Por eso esa gente que la lastiman, y se enteró toda la colonia, hermano. Hasta el chofer del bus, mire usted, y al fin aquel patojo que la hirió todavía está. Pues, ¿qué sabe el chofer que a usted le lastimó un muchacho? Pero la oveja, ella callada, sufre en silencio. Por eso Jesús dice, delante de sus trasquiladores enmudeció. ¿Sí se acuerda? ¿Se acuerda que los reyes de Roma le decían a Jesús, y a mí no me vas a contestar? Porque él le dijo, tú eres el Hijo de Dios o no, contéstame. Yo tengo autoridad para dejarte ir libre o para matarte. Fue la única vez que Jesús habló en todo su vía crucis. ¿Y qué le respondió Jesús a él? Si alguna autoridad tienes, de mi Padre te es dada. Hermanos de mi corazón, Jesús no estaba ahí. Yo te ayudé a vos te devolví la vista, vos eras sordo, tú tenías tu brazo seco, yo resucité tus hijos y ahora me pagas así, prefiriendo a, ¿cómo se llamaba el muchacho ladrón? A Barrabás. ¿Quién dijo diputado? No, también, hermano. Mire pues,
¿por qué escogen a Barrabás y no a mí? ¿Sabía usted que de las veces que quisieron apedrear a Jesús, no los romanos, no los samaritanos, no los filisteos, el pueblo israelita, sus hermanos, te han apedreado alguna vez a ti tus hermanos en Cristo? Tirándote indirectas, contando la administración que en silencio tú hiciste, haciendo un TikTok, hermano, espiritual de tus pecados. Pues eso lo vivió Cristo. Hermano, escúcheme, en una de esas que lo quisieron desbarrancar de odio, de enojo, de envidia primordialmente, Jesús se volteó y les dijo: ¿por cuál de estos pecados me queréis apedrear? Porque liberé a vuestros endemoniados, porque sané a vuestros enfermos. ¿Y qué dice la Biblia? Que cada quien tiraba su tetunta, hermano, y se daban la vuelta y se iban. Usted no ha tenido que encarar a alguien y decirle: mira vos, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué mordés la mano que te ayudó? A los hijos regularmente: mi hijo, ¿por qué sos tan duro con nosotros como papás? Si hemos procurado sacar lo mejor de nosotros para bendecirte. Y como padres casi siempre nos toca estar pidiéndole perdón a los hijos, porque los hijos, para escanearlo a uno, son terribles, hermano. Tanto jugaron Pokémon que ya saben a dónde darle los golpes al tata, hermano. Es que tú sos muy bravo, dice. Y el que se lo está diciendo uno es más bravo que uno si salió a uno, hermano. Ah, qué gozo los nenes. Allá los de aquí los estoy viendo ya. Mi hijo, ahí me le subí su poquito. Hermanos de mi corazón, escuche qué tremendo y puntual es Dios con su pueblo. Porque Dios nos enseñó que de todos los árboles como de los animales, no cualquier animal se podía traer al templo para que fuera hecho sacrificio. Yo no puedo traer al señor de enfrente, al herrero, al policía, si él no conoce a Cristo. Dios no le recibe su oración, no le recibe su alabanza, no le recibe sus diezmos. Hay que nacer de nuevo para poder agradar al Dios del cielo. Hay que nacer de nuevo. Miren, ovejas, en el evangelio solo persisten los nacidos de nuevo. Si venir a la iglesia, no crea usted que es haber llegado al cielo, hermano. Cuando yo me convertí, llegué la primera vez a la iglesia Elim, que fue mi iglesia del día que me convertí en adelante. Porque en la anterior fue la iglesia de mis padres, la iglesia Jesús Salva, que está en Avenida Bolívar, una iglesia de corte centroamericano. Hermanos, yo los miraba a todos los hermanos santos, miraba que hasta resplandecían su rostro, hermano, qué belleza. Y un día que pasamos a recibir la bendición al púlpito, cuando regresé a mi fila ya me habían robado mi Biblia. Viera cómo me había costado cara, hermano. Hermano, en la iglesia Cristo hay ladrillos, montón. Pero a donde lo quiero llevar, oveja de mi Dios, es que hasta los animalitos que iban a morir debían de ser agradables al Cristo de la gloria. O usted hubiera llevado un coyote para que Dios, pero no los coyotes de Huehue que llevan a la gente a Estados Unidos, ¿no? Un coyote: señor, aquí te traigo, mira qué coyotazo te traigo, mira qué coyote ni qué nada, hermano. Un lagarto, mira los ojotes tan lindos. No. Dios sabía decir qué quería. Y sabía que entre las aves que se podían traer al sacrificio estaban las palomas, hermano. Qué animalito tan sensible, va, hermano, tan hermoso. Hasta su cántico es especial. Pero yo vuelvo a esto. Dios dijo: tráiganme madera de sándalo. Yo no sé si usted ha sentido el olor del sándalo. ¡Ah, qué rico, hermano! Como la famosa planta que nosotros le llamamos huele de noche, que realmente su nombre es gardenia. Pero qué rico huele, va, hermano.
Antes los enamorados, antes para ir a ver a la novia, pasaba arrancando unas sus hojas y se echaba, porque él de trabajar venía para oler rico, hermano. Ah, qué gozo la hermana pastora, algún testimonio ahí, ¿no? El siervito de seguro, miren. Dios dijo hasta las plantas que debían de haber dentro del templo. Y le dijo, háganme 2 querubines, Libro de Reyes, que sean de madera de olivo. Señor, hombre, pero si ahí está el cedro, la caoba, el chichipate, el matilisguá. No, de olivo. No es la madera más fina, no es la más cara, no es la mejor, no es la más resistente, no es la más dura. Pero ¿sabe qué significa el árbol de olivo? Humillación. ¿Sabe qué significa al final el árbol de olivo? Prensa, muerte, dolor, purificación, trato, proceso. Eso es lo que significa el árbol de la oliva. Entonces Jesús, que se hizo hombre y como hombre se hizo siervo, o sea que él se fue bajando y bajando, se hizo lo más pequeño. Hermano, yo no sé si usted sabía que el río en que Jesús se bautizó es lo más profundo en la tierra. Está a 442 metros bajo el nivel del mar. O sea que él se humilló a lo sumo, no teniendo el ser Dios como algo a que aferrarse. Se soltó y vivió entre los hombres, entre el hombre envidioso, violento, entre el hombre como Judas, que robaba dinero del discipulado. Él vivió entre los hombres y en ocasiones decía, ¿hasta cuándo estaré entre vosotros, hombres de poca fe? Se limitaba por causa de nosotros, sus servidores. Pero él nos dejó la más grande enseñanza. Les voy a decir dónde duermo yo. Duermo entre los árboles de oliva. Sabía que yo, cuando era pequeño de edad, uno de mis más grandes miedos, temores, angustias, era el día en que mis amados padres fueran a morir. Y más mi papá, porque era con el que yo tuve más cercanía, más relación, más amores. Siempre lo digo, que yo pude haber caminado con mi padre 300, 400 años sobre esta tierra y hubiéramos siempre sido amigos. Envidio a Matusalén, que vivió 969 años, hermano. Imagínense, para cantarle el Happy Birthday y todavía estaríamos cantándole al hermano Matusalén ahí, hermano. Qué lujo haber sido caminar con esos hombres 300, 400, 500 años. Pero escúchenme, ovejas de mi padre, quiero testificarles, mi temor era el día en que ellos murieran. ¿Sabe por qué? Porque la vida sabe prensarlo a uno. Hermana, ¿tendrás aceite de oliva en algún lugar? Si me lo puede traer alguna de las hermanas, perdone. Hermanos de mi corazón, se calcula que para obtener 1 litro de aceite de oliva, 1 litro, se debió de haber tenido 100 libras de olivas o de aceitunas, perdón. ¿Sí me entiende? O sea, yo traigo un costal así y cuando me entregan 1 litro. Entonces, ¿qué es lo primero que piensa usted si lo hizo en Guatemala? Usted me robó. Y no, fíjese. Es que cuando sacan la esencia es poca. Entonces yo te pregunto a ti, hermano, tú eres así de grande, hablas mucho, conoces mucho, tienes títulos, tienes sueños, tienes dinero, economía propia, sí, pero a la hora, hermano, del proceso y que Dios saque lo mejor de ti, ¿cuánto saldrá de ti? Bueno para Dios. Gracias, mamá. Así estoy bien, gracias. Así, mejor así. Vaya, miren pues, hermanos, aquí tengo algo que todos conocemos, que es el aceite de la oliva.
Ovejas de mi Padre, escuchen. Cuando empieza el proceso de Dios en tu vida, lo primero que se destruye es la cáscara, ¿verdad que sí? Cuando empieza el proceso, sí, Dios ya me dejó, dice. Es que Dios hace acepción de personas. ¿Cómo ayuda a tal hermano y a mí no? Esa es la cáscara, hermano. Es que, Señor, como de plano pescocié al chofer del bus, tú ya me abandonaste. Mire, no lo abandonó, aunque Dios lo va a reprender a uno para estar pescociando a la gente. Y a veces se lo merece, hermano. Cuando empieza el proceso de Dios en tu vida, lo primero que se destruye es la cáscara. Es aquello, el yo, hermano. Es que yo, todo es yo, hermano. A ver, les puse el ejemplo la vez pasada. Vamos a hacer un ejercicio esta mañana. ¿Cuál es el sonido que hace la oveja? Va, hágalo otra vez. Vuélvalo a hacer. Todo es me en la oveja. Nadie me quiere, nadie me atiende. Señor, bendíceme, dame. Todo es me, hermano. Esa es la estructura de la oveja. Entonces, cuando empieza el proceso, lo primero que sale es la cáscara. Las malas palabras, las mentiras. Señores, que como yo no hay Dios, no hay dos. Gracias a Dios, diga usted. Solo yo he quedado, dijo nuestro padre Elías. 7,000 tengo como tú, le dijo. O sea que, hermano, escúcheme. Dios de usted lo que quiere es su esencia. Y la única manera de obtener su esencia, ¿sabe cuál es? Llevarlo a la prensa. Y en la prensa es donde se prueban los cristianos. Miren, hermanos, mi madre, con quien tuve yo mucha riña toda mi vida, hasta que Cristo me liberó de mis demonios y maldiciones. Ella me decía: Jairito, ¿por qué me haces llorar? ¿Por qué me haces sufrir? Y sabe que yo era sincero con mi mamá. Mamá, no sé, es que yo a vos te odio. Óigame lo que me decía ella, pero yo no te he hecho nada. Y honestamente, pues lo que me había hecho, digamos, son cosas normales, no para el odio que yo sentía. El tema es que ya yo cristiano, cuando los años alcanzaron a mis padres, cae hermano por una arritmia cardíaca. 2 cardiólogos, sin saber uno del otro, le inyectan el mismo medicamento, lo cual hace que la envenenen, le den sobredosis de medicamento. El tema es que ella cae por un mes en coma. La amarran de manos, de brazos, le ponen una tabla en su boquita. ¿Para qué cree usted que es esa tabla que ponen en la boca? Porque como el enfermo no está en sí, se cortan las lenguas. Entonces les ponen algo que morder. 31 días estuvo mi madre en el IX de la zona 9. Los 31 días yo llegué a ver a mi madre sin falta. Le llevaba regalos a las enfermas que estaban en la misma área de ella, a las enfermeras, a los doctores, y les decía: le encargo a mi mamá, le ruego por mi mamá, ay, me ayuda a mi mamá. Después que fui de sus 6 hijos, el que más la lastimó, hermano, también fui el que más la honró, el que más la amó, el que más la peleó. Y alguna vez, siempre hay un líder, hermano. Todas las que estaban ahí estaban enfermas del corazón. Entonces una me dijo: mire, me dijo, ¿quién es Jairito? Me dijo, Jairo, vea, Jairito. ¿Por qué le viera cómo lo llama su mamá? Me dijo, Jairito va a venir, anda predicando en El Salvador, ella disvariando. Así es mi hermano, le dije, que está allá afuera. Mira, hermano, qué honra que mi mamáita me dijo: Jairito, yo no parí delincuentes, me dijo, y yo no me debé de morir sin verte predicando en un púlpito. Ella subía a los buses cuando venía de la casa a la iglesia a repartir volantes, cosa que la iglesia ya no hace.
Y cuando lo repartía decía: por mi hijo Jairito, Señor, por mi hijo Gamaliel, por mi hijo Eduardo, por mi hija Chiqui. Y le repartía a todos, buscando que Dios se acordara de sus hijos, hermano. ¿Qué hizo Dios en esos 31 días donde los doctores me decían: prepare el cortejo fúnebre? Me metió a la prensa esas piedras que pesan 5, 10 mil libras y que van sacando. Mire, mejor un puchito de verdadero amor, hermanos, ¿o no? Que un montón de palabras, hermano. ¿Sí o no? Pregunto yo, pues. ¿O no es así? El 14 de febrero, hermano, mire, más hojas que regalo, hermano. Yo preferiría una mi caja de pollo campero aunque no le pongan papel, hermano. Ah, qué gozo las hermanas. ¿Quién dijo amén ahí? Ah, bueno, que dicen que el pollo tiene la enfermedad del Guillain-Barré. Es que la gente no ora por sus alimentos, ¿va, hermano? Porque la Biblia dice: comeréis cosas mortíferas y no les harán daño. Eso lo dijo Jesús de Nazaret. Y cuando usted coma, dígale: Señor, por tu gracia estoy comiendo, bendito sea mi pollito. Amén. Mejor una esencia, hermano. Mejor que alguien, mire. Ay, no, de veras, estaba oyendo al expresidente del Congreso, don Roberto Álvaro Arzú, cuando se murió su papá, Álvaro Enrique Arzú Irigoyen. ¿Sabe qué dijo él en el entierro de su padre? Padre, dijo, en vida nunca te dije que te amaba, pero hoy te lo da. Miren cómo no estaba. Ya muerto uno, hermano. Tu maldito amor, dice, cáigame bien ya. Que nos entierren juntos, casaca, ya que seamos. No quiere usted estar ahí con el otro que toda la vida lo estuvo pescociando. No hay algo más lindo, hermano, que poder decirle a un su hijo: mira, papito, como yo te amo, no te va a armar nadie en esta tierra. Digo yo, no sé qué digan ustedes, papás. Mira, soy bravo. Te he dado tus cueros porque también son chinches los patojos. No, mami, palabrita que no, cáigame bien. Y con el gran poco de chocolate todavía aquí, mi hermano. Va. Pero a pesar de eso, mi hijo, dime, como yo te amo, no te va a amar nadie. No que cuando la gente está tendida, no, hermano, miren, oveja, ¿sabe qué hace Dios? Nos mete a la prensa para que antes que llegue la muerte pueda venir tu nene a decirte: viejito, gracias viejito, gracias viejita. Hubo alguien que me vistió, me bañó, me cambió, me hacía esos chorros horribles, hermano, como los de la Chilindrina, ¿se acuerda? Que le agarraban el pelo a la patoja y andaba con sus chorritos ahí, hermano. ¿Sabe que mi hija Pamela tenía su traje de la Gatúbela? Entonces cuando iba al mercado se ponía su traje y ella andaba asustando a toda la caja. ¿Sabe qué hizo, hermano Jairo? Guardé el traje, ahí lo tengo, para usarlo de extorsión el día que la licenciada Búveda empezara con mates, enseñarle yo su trajecito. Mira, voy a enseñarle a la gente cómo asustaba en el mercado la Mara. Ah, como ahora la licenciada, con acá ya medio. ¿O no eran sus hijos así? ¿Y sabe qué? Usted también fue así. La Biblia dice que Jesús dormía entre árboles de olivo.
Si tú quieres que Dios habite en tu casa, saca todo árbol, árbol de cumbia, árbol de rap, árbol de heavy metal, árbol de pornografía, de droga, sácalo y mete árboles de oliva. ¿Sabe qué estaba diciendo Dios? Los que conmigo van a caminar van a llevar proceso. Tal vez me puede ayudar el hermano del teclado. Fíjense, hermanos, que ya no lo van a despertar muy fuerte. Tranquilo, no, si es que a veces asustan a los hermanos. No, así no. No, mentira, él estaba ahí, pero águila, hermano. Mire pues, qué terrible es esto. Qué terrible, hermano. Quiere que le cuente una prensa que hubo en Guatemala. Fue el 4 de febrero de 1976, que estas áreas fueron las más golpeadas por un movimiento telúrico que mató 40,000 personas cuando éramos 5 millones de chapines, que hoy serían 250,000 personas por la cantidad numérica que ahora somos. Mis padres oriundos de San Lucas, cuando logramos venir a San Lucas, hermanos, yo no sé cuántos se acuerdan. Si alguien pudiera levantar su manita, Dios te bendiga. No había nada, hermano, nada. Mis papás lo que hicieron fue situarse en la iglesia católica, porque esa sí estaba bien construida, y decir: para allá estaba Huencho, para allá estaba La Tala, para allá estaba. Todo se acabó, hermano. En la madrugada de ese día, mi hermana mayor, mi hermana Sandra, ¿sabe qué pasó? Toda la noche hasta que clareó, porque había más movimientos. Señor, ten misericordia. Señor, ten misericordia. Se abrió una grieta enorme en la calle, hermano. Que no nos trague la tierra. Mire, Dios saca solo sol y do, mijo. Sol y do. Sol y do. Miren, ovejas, yo quiero pedirte que recuerdes el evento ahorita en el que Dios te metió a la prensa para sacar lo mejor de ti. El papá de los chicos de Palabra Miel, de Miel San Marcos, los cantantes, sí conoce de quién hablo, ¿verdad? Miel San Marcos. El papá de ellos, hermano Luis Alberto Morales, su papá era Chara. Fíjense, hermanos, que cuando Luisito conoció a hermana Rebe, Dios le habló un día y le dijo: si no vas y buscas a tu papá, le dijo, y le pides perdón y le pides que te bendice, yo no te voy a bendecir. ¿Sabe qué le dijo a Luisito? Yo tengo 18 años de no saber de mi papá, él ya estar muerto, pero voy a ser obediente, y dice a buscar a su papá, pues. Hasta que por planes de otros charitas se vino a la zona 3. 6 meses lo buscó, y el último día, hermano, le dijo: Señor, yo ya te di testimonio que busqué a mi papá y yo creo que él está muerto. Ese último día, aquí en el basurero de la zona 3, preguntándole a todos los borrachitos, le dice a un grupo: muchachos, les dijo, perdonen, ustedes no conocen a don Luis Alberto Morales. Entonces alguien dijo: ¿y para qué? Le dijo: es que yo soy su hijo, le dijo, y quiero que él sepa que soy predicador, y le quiero presentar a mi novia con la que me voy a casar. Y sabía que del grupo de charas
Uno le habló y le dijo: Luisito, no te burles de mí. ¿Qué te voy a bendecir yo a vos si yo era su papá, hermano? Él ya no lo reconocía. Se bajó Luisito. Y a los hijos tanto le cuesta perdonarlo a uno, hermano. Si los hijos supieran cómo son otros papás con sus hijos, hermanos, violadores, abusadores. Sabía que aquí en Guatemala hay una familia. Nosotros todos hemos comido sus productos y comemos de sus productos. Que su nena de 5 años le rayó todo su carro clásico, el antiguo más caro, $160,000. Papito, ya te pinté y te arreglé tu carro. Cuando el papá mira el carro, pone las manos así y le empezó a pegar con unos alambres y le mató todos los nervios, fíjese. Y le tuvieron que quitar las manos a la nena. Ella vive todavía. Eso lo puede encontrar en las crónicas de Guatemala. Y finalmente le quitaron las manos a la nena. ¿Sabe dónde tomó la decisión el papá de suicidarse? Cuando la nena le dijo: papito, le dijo, así ya no te voy a poder rayar tus carros, le dijo, perdonadlo.